Buen día, amados hermanos. Les saludamos del grupo número 4, el cual está compuesto del hermano Rancés Murillo y mi persona. Esta es la materia de apologética, en la cual vamos a exponer sobre la confiabilidad de las Escrituras. Como cristianos, creemos que la Biblia es la carta de Dios a la humanidad, una recopilación de 66 libros escritos por 40 hombres inspirados durante un lapso de tiempo de 1500 años. Estos escritores eran personas de todos los ámbitos sociales. Los libros que fueron reconocidos fueron escritos por los apóstoles o por testigos presenciales y fueron usados ampliamente en la Iglesia. En cuanto a la manera de realizar las copias, existían dos maneras de transcribir, palabra por palabra del ejemplar delante de ellos, o de que un lector fuese dictando mientras ellos escribían. Y no solo esto, cada que la iglesia recibía un escrito, una carta, estos lo compartían con otras iglesias, las cuales también realizaban las copias entre sí. Como apologistas cristianos, debemos tener claro estos tres conceptos: la infalibilidad, que significa que la Biblia es en su totalidad inspirada por Dios; la inerrancia, que significa que la Biblia no contiene errores; y la confiabilidad, que significa el buen funcionamiento de algo. Cuando comparamos la confiabilidad de la Biblia con otros documentos históricos de su tiempo, utilizando el mismo criterio, encontramos que la Biblia es confiable. Los aspectos principales a tener en cuenta al determinar la credibilidad son la precisión de las copias, las frecuencias con las que se ha copiado algo y la veracidad del contenido. Como ya mencioné, la forma en que se realizaron da más facilidad de comprobar su autenticidad y que los escritos que han sido bien conservados, copiados con frecuencia y que son históricamente verificables, se consideran confiables. Hay datos aún que son imposibles de confirmar con la arqueología o de manera científica, pero esto no significa que la Biblia no sea confiable. Más bien tiene hechos que aún no se han confirmado o son imposibles de confirmar, hablando por ejemplo de estos hechos que son escatológicamente hablando del Apocalipsis, la segunda venida de Jesús, los ángeles, los seres vivientes y de todas estas otras cosas asombrosas y maravillosas que en ellas se describen. Sin embargo, es totalmente apropiado esperar que la Biblia sea precisa donde pueda ser examinada. En este aspecto, la fiabilidad de la Biblia realmente se destaca. Muchos de los detalles históricos dentro de la Biblia han sido verificados a través de otros registros históricos, así como a través de descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos arqueológicos en el Medio Oriente también han dado respaldo al relato bíblico. Las narraciones históricas de la Biblia son sumamente concretas y en consecuencia muchos de sus detalles están disponibles para la investigación arqueológica. Es así como se ha corroborado la información contenida en el Nuevo Testamento sobre datos de la vida de la región mediterránea, de aquella época, títulos, nombres de gobernadores, épocas, lugares, referencias. Los grabados encontrados en una tumba egipcia cuentan la historia de la investidura de un virrey de una manera que es idéntica a los procedimientos descritos en la ceremonia donde se involucra a José, está descrito en Génesis. La existencia de la ciudad de Ur, que se encuentra también escrita en Génesis 11, fue considerada por hallazgos arqueológicos durante la década de 1920. La existencia de los hititas se puso en duda hasta que se descubrió una ciudad hitita completa, con registros históricos incluidos en la actual Turquía. La historia de la confusión de los idiomas en la Torre de Babel también se encuentra en los registros babilónicos. La historia de un diluvio mundial, esta se encuentra en registros históricos de cientos de culturas en todo el mundo. En el Nuevo Testamento, los nombres de las ciudades, Roma, Corintios, los líderes políticos, los eventos históricos, han sido confirmados por arqueólogos e historiadores. En comparación con otros libros, solo hay 10 copias conocidas de los escritos de Julio César, y la primera es de 1000 años después de su escritura original, lo que hace que la precisión histórica sea extremadamente difícil de verificar. En un ejemplo mucho más sólido, hay 643 copias de los manuscritos conocidos para la obra de Homero, que algunos han dicho que nos permiten tener un 95% de confianza en la precisión del texto, mientras que el Nuevo Testamento tiene actualmente más de 5000 copias de manuscritos, muchos de ellos dentro de los 100 años después del original. Así que esto nos da la capacidad de tener más del 99% de confianza en su precisión. Es claro que las personas no cristianas no conocen la autoridad de la palabra. Sin embargo, este punto de vista para nosotros es claramente erróneo.
De hecho, la Biblia deja muy en claro que lejos de ser neutrales en sus actitudes hacia las Escrituras, los inconversos se oponen e incluso odian la verdad de la palabra. Los no cristianos no pueden sujetarse a las Escrituras porque están en contra de la verdad de la palabra de Dios, ya que su proceder es todo lo que es rechazado en las Escrituras. Las Escrituras desafían la idea postmoderna de que la verdad es relativa. Demuestra que en este antiguo texto es relevante para la vida en un mundo postmoderno, porque cuando apelamos a la palabra de Dios como la máxima autoridad, apelamos a una verdad absoluta. La Escritura es poderosa espiritualmente, y muchos creen en lo espiritual, pero no lo asocian con un Dios soberano y santo, sino más bien a las energías y las cosas de un cosmos que atrae o alinea sus vidas a puro propósito y ambición netamente humanas, carnales. Les es más posible creer que a ellos los rige un cosmos, una estrella, que un Dios que quiere nuestro bienestar, alejándonos de la maldad de nuestro propio corazón. Si la Biblia es en realidad verdadera, debemos de esperar que contenga 3 características importantes. Primero, tiene un mensaje coherente. Sus diversas partes contribuyen a un mensaje claramente definido. Segundo, es internamente consistente, o sea que no se contradice. Tercero, es externamente consistente. Esto quiere decir que históricamente es exacta. A pesar de haber sido escrita por muchos hombres, no hay ni una sola parte de las Escrituras donde un autor bíblico discrepe con otro autor bíblico. La Biblia está unida en las enseñanzas de su propia autoridad, a pesar de haber sido escrita por diferentes autores. Cuando Moisés comenzó a escribir, estaba estableciendo un enorme precedente al afirmar la autoridad divina de sus escritos. Imagina el desafío que hubiese sido ser consecuente con dichos escritos 1500 años después, si Dios no hubiese escrito toda la Biblia. La unidad del mensaje de la Biblia es innegable. Quizás hayas escuchado algunos decir que Dios del Antiguo Testamento es un Dios de juicio, mientras que el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de gracia. Claramente no han leído todo, no han escudriñado, porque en realidad las Escrituras, porque la descripción del amor de Dios por su pueblo en los profetas o el Pentateuco, y luego leer las descripciones de Jesús sobre el juicio y mantener esa opinión, debería de ser que no la han escudriñado bien. Es el mismo Dios. Toda la Biblia apunta a un solo hombre, Jesús. El mismo hombre que los profetas anunciaron, en el mismo hombre que revolucionó la historia, el Dios hombre, Jesús. La arqueología no comprueba que la Escritura es la palabra de Dios inspirada e inerrante, pero ningún descubrimiento arqueológico ha desaprobado la veracidad y confiabilidad histórica del texto del Antiguo o Nuevo Testamento. Es así como llegamos a la conclusión de que la Biblia es confiable, es veraz, tiene exactitud histórica, transmisión precisa, autoridad, inspiración.